¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy es lunes 8 de la noche y bienvenidos a esta transmisión de Facebook en vivo de la revista Proceso, nuestro semanario, que esta semana volvemos a pasarle revista a lo que está aconteciendo en las campañas por la presidencia de la República, y en esta ocasión me acompañan Pepe Gil, José Gil Olmos, que cubre la campaña de José Antonio Meade. Pepe, bienvenido, te estoy agarrando la pierna. ¿Qué tal? Bienvenido, Luis. Buenas noches. Y Genaro Villamil, también te voy a agarrar la pierna. Genaro, nos agarramos la pierna así mucho. Muchas gracias por acompañarnos. Aunque Genaro no cubre ninguna campaña presidencial, está naturalmente al pendiente de lo que está aconteciendo en esta coyuntura electoral, que ya entra en su tercera etapa. Falta prácticamente un mes para que concluyan las campañas. Vendrán 3 días de reflexión, como se le conoce, y el domingo 1 de julio habrá elecciones de presidente de la República, entre muchas otras en este país. Y hoy Proceso presenta en su portada un reportaje de Genaro Villamil, sobre cómo están preparando el fraude electoral en esta elección. Cuéntanos, ¿quiénes está preparando el fraude electoral y cómo? ¿Y quién dice esto? Buenas noches, pues muchas gracias, Álvaro. Gracias, Pepe. Bueno, yo creo que es algo que está ahora generalizándose en la preocupación de muchos ciudadanos y de muchos representantes de los partidos políticos, porque generalmente se cree o se piensa que el fraude es en el momento de la elección, en el momento del famoso embarazado de urnas o de alteración de actas. Operación Tamal. Exactamente. Y en este número, el ex fiscal de la FEPADE, Santiago Nieto Castillo, al que yo cubrí antes de que lo renunciaran, y que ahora se integra al equipo de Andrés Manuel López Obrador, le pregunté evidentemente por la situación. Él como fiscal y como experto sabe perfectamente que la operación del fraude electoral y los delitos electorales ya se están cometiendo en estos momentos. Y nos proporciona un informe que hizo Acción Ciudadana contra la Pobreza, que hace un análisis muy detallado del tipo de gastos, el tipo de presupuesto, cómo se ha incrementado en más de un 30% el gasto de los programas de apoyo a las comunidades con menores recursos, como el programa Prospera, o el programa de empleo temporal, que creció 171% en el primer trimestre de 2018 en relación con el 17, y una serie de operativos que se están haciendo y operaciones que se están haciendo desde la estructura gubernamental. ¿Federal o estatal? El informe habla de la estructura federal y estatal. Sí. Habla el informe de más de 3,000 programas que existen en todo el país, son más de 3,000 programas federales y en los estados, que se duplican en muchos casos, sí, ¿no? Pero ahora, justamente antes de entrar al aire y estar en transmisión con ustedes, un representante de un distrito del Estado de México, o más bien el representante de un partido político en el Estado de México, me está comentando que en estos días se está haciendo la validación en los distritos electorales, en los 300 distritos electorales, del padrón electoral, como de la lista nominal de electores. Y que aleatoriamente en uno de los distritos del Estado de México, que es uno de los estados más importantes, hay 41 distritos federales, sí, el 15%, solo el 15% de las pruebas que ellos pusieron aleatoriamente eran correctas. Estamos hablando de una alteración o de irregularidades en el 85% de la lista nominal de electores de ese distrito. Nada más. Los otros partidos estaban también presentes. No voy a decir el nombre del partido ni tampoco el distrito, porque creo que hay que reafirmar y amarrar ese tipo de datos, pero de aquí al 30 de mayo, sí, o sea, estamos ya a 2 días, este ejercicio se va a hacer en todos los distritos electorales.
Entonces yo creo que los representantes de los partidos, pero también los ciudadanos, deben estar muy pendientes, porque una de las operaciones que no ha cambiado en el país es el del rasurado del padrón y la alteración de la lista nominal de electores. No sé si Sí. Pepe o tú tengas algún dato de estos, ¿no? Pues sí, ya comenzamos a tener esta información de cómo es que, pues desde el gobierno federal están comenzando a hacer estas estrategias de, pues, trabajar sobre ciertos distritos, los donde más pueden invertir, que es el término que utilizan, donde creen que ellos pueden ganar. Ahora que fue la elección en el Estado de México, un priista renombrado me comentó que sí, que habían actuado a través de programas sociales, pero que incluso, que era lo que más me sorprendía, que habían comprado Representantes votos, y votos, sí, por que supuesto. hasta habían comprado algo así como en ese 360,000 o más de 300,000 votos. Si mal no recuerdo, eran algo así como en 8,000 pesos, ¿no? Cada voto. ¿Cada voto? Cada voto. Y ¿Para la elección federal o para la elección del Estado de México. El año pasado. Y que esto lo habían hecho una vez que se dieron cuenta en dónde podían operar. Y si observamos el mapa, donde habían operado fue en las zonas rurales. En las zonas rurales donde se puede aplicar todos estos programas sociales, donde hay gente necesitada, y pues 8,000 pesos son 8,000 pesos, ¿no? Para una familia que no tiene mucho dinero. Así es. Y recuerdo yo las primeras declaraciones de José Antonio Meade, decía que iban a replicar el modelo de la elección en el Estado de México. Y después dijeron, no, vamos a replicar el éxito, ¿no? Pero si aún así viéramos en términos numéricos, el PRI con Alfredo del Mazo ganó con un poquito más de 2 millones de votos, pero el Ubiel ganó con más de 3 millones de votos. O sea, todavía, aún cuando invirtieron tanto dinero, en realidad no tenían tanto éxito como para festejar este gran triunfo, entre comillas, de Alfredo del Mazo en el Estado de México, ¿no? A mí me llamó la atención del reportaje que tú publicas en Proceso, no solamente la alerta que lanza Santiago Nieto Castillo, que además de haber sido fiscal electoral fue magistrado del Poder Judicial, y por tanto también conoció las prácticas de defraudación, pero no en cualquier país. Él fue magistrado del Tribunal Electoral en Toluca, en la Sala Regional de Toluca, claro, y conoció precisamente los mecanismos para la defraudación electoral antes, durante y después claro, de la jornada electoral. Pepe, pasando a otro tema, tú publicas ahora un reportaje muy curioso. Es un plagiario. José Antonio Meade no solamente se roba las fotografías de nuestro coordinador de fotografía, Marco Antonio Cruz, en Proceso. No paga, además. Fíjate que... A ver, cuéntanos. Este término, estamos hablando de un término muy coloquial, muy mexicano, de el más chingón. El más chingón. No, casi arrancando la campaña, yo me di cuenta de que empezaron a utilizar este término de somos los más chingones. Los chingones. Y soy el más chingón. Y recuerdo muy bien que dije, bueno, ¿y esto de dónde salió? ¿No? Como que uno se pregunta, se quedan ahí. Pero todavía no era en forma una estrategia. No era una estrategia, no se notaba así ya, formalmente. Ahora tenemos la información de que Algarabía le había propuesto a José Antonio Meade toda una estrategia que costaba algo así como 500,000 pesos. Algarabía es una revista, ¿no? Algarabía es una revista, y al final la pusieron a operar y no pagaron, ¿no? O sea, se plagiaron, les robaron la idea, y ahora pues sí, salió el más chingón. Hablando de fraude. Estamos hablando de fraude, Pepe, del fraude que se trama para las elecciones del 1 de julio a nivel federal, a favor de
MID y a nivel estatal en algunos estados donde son gobernados por mapaches electorales, uno de ellos sin duda Veracruz de Miguel Ángel Yunes. Pero hablamos de fraude en este caso, de cómo un candidato presidencial abusa de la revista Algarabía para una estrategia que a final de cuentas ni siquiera resulta exitosa. Sí, exactamente. Mira, pues Algarabía, estaban molestos. Yo les pregunté que se iban a denunciar. Dijeron que no, que lo que ellos querían es que se hiciera público esto, porque no les parecía justo que, habiéndoles propuesto toda una estrategia basada en el chingonario, creo que es el diccionario que ellos tienen, además registrado, y dentro del chingonario le propusieron este hashtag de yo soy chingón. Yo soy chingón. Y cuando ellos lo vieron dijeron, oye, pues ya nos chingaron, ¿no? Sí. Pues lamentablemente ya se los habían chingado, porque además ni siquiera les habían pagado, y resultó que el equipo de José Antonio Meade pues se había plagiado, ese es el término. Se plagiaron esta campaña. Algarabía pues quedó a la deriva y muy molestos, pero tampoco quisieron hacer algo porque ellos temen mucho todavía este poder que tiene José Antonio Meade. Detrás de él pues es el gobierno federal, nada más y nada menos, un gobierno federal pues que tiene esta maquinaria para el fraude, ¿no? Sí, o sea, cuando hablamos del fraude no es un invento, un mito, una entelequia. Hay elementos documentales de cómo sí se trama algo como eso, y no estamos hablando de la prehistoria. La elección del año pasado en el Estado de México, la elección del año pasado en Coahuila, exacto, fueron escenario de prácticas de defraudación electoral que ahora naturalmente los priistas van a volver a poner en práctica. Por eso es tan relevante que el ex fiscal advierta sobre esto. Y él mismo dice, el escenario más delicado del fraude es el debilitamiento institucional, es decir, es el debilitamiento de las instituciones que debieran ser responsables de ser árbitro electoral. Para empezar, la propia FEPADE. Es decir, la destitución de Santiago Nieto no solamente tuvo que ver con el caso Odebrecht, sino también con el caso del Estado de México, que estaba investigando, con el caso de el desvío de fondos de la Secretaría de Hacienda a 9 entidades que tuvieron elecciones en el 2016, que es la llamada Operación Zafiro, y cuya pista principal es Chihuahua. Y, por supuesto, pues el debilitamiento del Tribunal Electoral. Todo este asunto de los programas sociales, este reparto de despensas, de recursos, de tarjetas, de utilización de la pobreza para la compra del voto, tiene que ver con que el tribunal echó para atrás un acuerdo que el INE ya había tenido para la prohibición de estos programas en la época de la campaña electoral. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación echó atrás en diciembre del 2017 este acuerdo que era del INE. Este acuerdo y otras decisiones que ha tomado en el sentido de socavar el proceso electoral, poner dudas o favorecer a una parte. Pero también Santiago Nieto Castillo advierte de un funcionario de la FEPADE que es del Estado de México. Es el director de averiguaciones previas, nada menos. Germán Castillo Banuet, que fue su contraparte. O sea, era el fiscal de delitos electorales en el Estado de México cuando él era el fiscal federal. Y él me dijo, nunca hubo una colaboración. No, es más bien un personero de la impunidad al servicio de Enrique Peña Nieto y del Grupo Atlacomulco. Entonces ya saben, si algo tiene el Grupo Atlacomulco, que es el que está abrazando y operando la campaña de Meade y de José Antonio Meade, son expertos en la alquimia y expertos en este tipo de técnicas de comprar voto, de ir sabiendo sección por sección quiénes son votantes priistas, a quiénes pueden comprar y a quiénes pueden intimidar. Sí, fíjate que algo que es importante, yo creo que destacar y que lo has dicho bastante bien, no se trata el fraude que se vaya a cometer el día 1 de julio, sino que ya hay una estrategia que se ha venido realizando por años con el control de las autoridades electorales, tanto judiciales como incluso de organización, y además de eso toda una estrategia del uso de programas sociales, y además de eso
pues una serie de acciones que ya están muy bien definidas de cómo es que van a operar o ya están operando. Así es. Y eso, a mí una cosa que me gustaría plantear aquí es si tienen también previsto cuál va a ser la reacción social. Este famoso tigre, ¿no? Uh-huh. Que dijo Andrés Manuel, pues yo ya no lo voy a controlar, ¿no? A ver quién lo controla. Sí, de alguna manera están previendo, pues no sé si este enojo social que estamos observando en las encuestas, este enojo social, pues vaya a rebasar, ¿no?, todas estas protestas sociales, institucionales, y se vaya a otro ámbito, digamos, ¿no? Ahora, el tigre, más que el tigre social, ahorita lo que están desatados son los tigres con cara de mapache. Es decir, hay una mapachiza generalizada. Mucha gente me pregunta, y a ustedes seguramente les preguntan en redes sociales, que qué pueden hacer, que qué hay que hacer. Y uno cree, o creería, que solamente se van a concentrar en la elección presidencial. Uh-huh. No es cierto. Es decir, la mapachería no es solamente para impedir que gane alguien o para hacer que gane otra persona. La mapachería tiene que ver con la articulación del poder político, porque no solamente vamos a elegir presidente de la República, vamos a elegir todo el Congreso, todo el Senado, gobernadores, congresos locales. Es decir, están invirtiendo muchísimos recursos, muchísimos, para ensuciar la elección. Precisamente por eso es tan relevante cómo este frente contra la pobreza haya elaborado un documento que advierte sobre la utilización de los programas gubernamentales con propósitos electorales, que no son los únicos, ¿no? Y esos mapaches son ingenieros electorales, así se hacen llamar ahora. Y eso también alarma, preocupa, por lo menos en lo que yo alcanzo a ver en la campaña de Ricardo Anaya, porque ellos saben perfectamente a nivel de los estados cómo se están articulando estas maniobras, y hoy mismo el propio Ricardo Anaya advertía que en particular el programa Prospera en todo el país se está utilizando precisamente para inducir a los beneficiarios a que voten por MID con la amenaza de que se los van a quitar. Y sobre todo en la campaña de Anaya temen, y creo que con razón, que puedan mandarlos hasta el tercer lugar, precisamente por las maniobras de defraudación que son capaces de hacer, no porque no sepan hacerlo quienes están con Anaya. Veracruz, Puebla, Guanajuato son estados gobernados formalmente por el PAN, y en esos estados también claramente ha habido acciones de defraudación electoral a favor de los candidatos del PAN, del PRD. Hay un dato, por ejemplo, de este informe de la Acción Ciudadana contra la Pobreza, que es clarísimo. Disminuyó entre 2012 y 2018, han disminuido 81% los recursos de observación electoral. ¿Y en cuánto han aumentado los recursos para los programas federales? De los programas Prospera, por ejemplo, federales, Prospera, aumentó 37%. Exactamente. El de empleo temporal aumentó 107%. Así es. Hay más de 6.491 programas sociales en el país, operado por el gobierno federal, los gobiernos estatales y los ayuntamientos. Estamos hablando son programas que no son para combatir la pobreza, evidentemente son programas para cooptar el voto. Porque la mayoría no tienen reglas de operación. Exacto. Entonces son absolutamente discrecionales. No hay padrón de beneficiarios y hay una abundancia de recursos. No hemos hablado, aunque veo que no lo incorpora este mapeo de la compra de voto que elabora esta organización. Falta el dinero criminal en la elección. El miércoles próximo, en 2 días, van a presentar justamente en la Casa LAM un informe sobre el uso del dinero ilegal en la campaña. A ver qué revelaciones. Bueno, es ilegal lo que se usa del dinero federal o estatales. El asunto es el dinero criminal de organizaciones criminales que gravitan también en los procesos electorales.
Ese es otro de los aspectos cuando se hace ese análisis de cómo ganó el PRI en el Estado de México. Ganó precisamente en las zonas donde el crimen organizado tiene mayor poder, que es la zona de Tierra Caliente, Tejupilco, Lubianos, hacia Guerrero, hacia Michoacán. Exactamente. Que es zonas donde pues sabemos muy bien quién gobierna no es precisamente el presidente municipal, sino es el jefe de la plaza o de la región. O sea, esos pactos de los que muchas veces hemos hablado, que se observan precisamente en los procesos electorales. Y otra cosa que también me parece que, obviamente no es término criminal, pero sí me preocupa también cómo es que comenzamos a ver el movimiento de los grandes empresarios con sus trabajadores. Claro. ¿Cómo es que están mandando cartas, están escribiendo cartas diciendo, bueno, pues miren, a nosotros ya nos afectó en los sexenios pasados, estos gobiernos populistas, ¿no? De Echeverría, etcétera, etcétera, y ya se viene otra vez posiblemente, ¿no? Un gobierno populista, y cuidado con cómo votan, ¿no? Eso también me parece que forma parte de todo esto que estamos hablando. Y de eso la autoridad electoral, que en este caso es el INE, no ha dicho una sola palabra. Y aquí puede tipificarse delitos. O sea, hay coacción, hay presión a votantes o a potenciales votantes por parte del patrón. Y cuidado, que tanto las empresas que están impedidas de participar en el proceso electoral realmente estén actuando de esa manera, y ahí sí hay un delito. Y la urgencia de que intervenga el INE, yo creo que hay que exigirla, porque puede pasar lo que pasó en el 2006, cuando el entonces IFE fue omiso ante la intromisión descarada, grotesca de los magnates del país, y no solamente de los magnates, de empresarios a menudo vinculados al régimen. Y yo hablaría también de la Fiscalía. Es decir, la Fiscalía, que es como la PGR de las elecciones, debería estar en estos momentos ya sancionando y deteniendo a quienes tienen ya documentados delitos electorales. Este funcionario que menciona el exfiscal Santiago Nieto, en un informe que dio el 8 de mayo, dijo que ya habían 200 carpetas de investigación. Dime una orden de presentación. 0, ni una sola. Y este asunto del Estado de México es muy grave porque precisamente en la elección del año pasado en el Estado de México lo que se inauguró fueron estas citas falsas de la FEPADE a muchos representantes de casillas. Claro, sí. Para intimidar. Y para que no para inhibir la representación. Es cierto. Horas antes, es decir, 12 horas antes de que fuera la apertura de casillas, gente muy humilde recibió citatorios apócrifos que no eran originales, y obviamente te llega un citatorio de la PGR y pues tú dices, voy a ir a la PGR, ¿no? ¿Qué tal si me detienen si no voy? Y así va a suceder en varios estados. Es decir, ojo, no hagan caso a citatorios apócrifos de autoridades ministeriales. No, ojo con toda esta trama. Así es. Porque no estamos en Suiza, no estamos en Europa, no estamos en una democracia consolidada. En este país se defrauda la voluntad popular de muchas maneras. Nos tenemos que despedir. Pepe Gil, muchísimas gracias. Gracias a usted. Muchísimas gracias. Genaro, muy buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.